Normalmente hablo de las desgracias del fútbol mexicano, de personajes y futbolistas pésimos como Chicharito, nos burlamos muchísimo del meme Ochoa y sus cagadas, pero el video de hoy es diferente. Estoy probando con un nuevo formato y un nuevo tema de un personaje que resultó ser infame y una historia bastante triste. Y me refiero al gato, pero ¿cuál gato? ¡Otro gato! Así es, el Gato Ortiz, condenado a 75 años en cárcel, prácticamente a pudrirse el resto de su vida en prisión. Y vaya qué prisión tan más fea, en Cadereyta, Nuevo León. Si no conocen Nuevo León, es donde está Monterrey, que es la capital y una de las ciudades más importantes del país. No nos olvidemos que también es una de las más adineradas de México, una de las razones por las cuales el Gato Ortiz está en prisión e hizo lo que hizo. Pero es una historia realmente sorprendente de lo mal que puede actuar el ser humano, sobre todo un futbolista que tiene absolutamente todo: fama, dinero, una vida acomodada. Pero cuando el dinero, la ambición desmedida trasciende más allá de lo que ya tienes, llamándose avaricia, puede ser el factor principal por las cuales estas cosas tan negativas y que causan tanto daño a la sociedad podrían llegar a pasar. Y es el caso de hoy. Tiene mucho que ver con lo que estoy contando, y es el Gato Ortiz y por qué está en la cárcel. Una historia que sorprendió a propios y extraños, tratándose de un futbolista. La combinación entre futbolista o exfutbolista y la cárcel, ser un criminal aparentemente, que no sea extraño en algunos casos, como en el del Gato Ortiz. Han habido futbolistas que han pisado prisión, pero tampoco llegando a estos extremos, ya que Omar Ortiz, conocido como el Gato, prácticamente pertenecía y era parte de una organización criminal, sí, el Cártel del Golfo. Algo bastante triste y sobre todo turbio, viniendo de un ex arquero que realmente tuvo una buena carrera en el fútbol mexicano, que si bien no era el mejor, era bastante conocido, por lo bueno sinceramente, pero que su carrera fue manchada por este terrible acontecimiento. Para empezar, el colmo del Gato Ortiz es el colmo de un portero que la meten a la cárcel es vivir eternamente en un penal, güey. Imagínate, debe ser muy de la verga ese pedo, güey. Todo el tiempo en un penal, güey. Está de la chingada. Yo poniéndole seriedad, 10 minutos de seriedad, mándalo a la chingada, se llama. Este es el momento. Y como les digo, han habido futbolistas que han pisado prisión y que han sido acusados de crímenes que no son para nada agradables y que le hace la vida un infierno, como es el caso de Benjamín Mendy, el jugador del Manchester City. No lo puedo decir aquí en YouTube porque lo desmonetizan este video, pero ustedes ya saben qué le pasó. O el caso de Dani Alves también, que pasó 14 meses encarcelado y que recientemente salió de prisión. O Robinho, ¿no? Que él sí está encarcelado y va a pasar 9 años más. O ya que hablamos de Liga MX, Jonathan Fabro, también exjugador de Jaguares, 14 años. O Ronaldinho, acusado de algo menor, como presentar un pasaporte falso, pero no es tan grave como en el de otros casos. Faustino Aspirilla, por tráfico de drogas, así como René Higuita, pero ninguno se compara ni se le acerca como lo que pasó con el Gato Ortiz. Lo que hizo el ex portero de Monterrey y de Jaguares de Chiapas tiene una gravedad terrible. Y un día como hoy, pero hace 13 años, un 7 de enero de 2012, salía en televisión. Habían atrapado a un grupo de secuestradores de parte del Cartel del Golfo, y en ese grupo estaba el ex arquero de Monterrey y de Jaguares, el Gato Ortiz. Una noticia que impactó no solo a los televidentes y a los que nos gusta el fútbol mexicano, entre otros, sino en el mundo. Fue una noticia que dio la vuelta y que sobre todo fue tendencia, como un ex arquero que lo tenía absolutamente todo, al menos una comodidad que mucha gente que es criminal y que actúa de esta manera no la tiene, y por eso busca por estos medios obtener dinero. En el caso del Gato Ortiz no es eso, no era por dinero su motivación. Lo que él buscaba tiene un trasfondo realmente oscuro, pero no sabremos las razones. Tenía absolutamente todo, se convirtió en un criminal, una noticia que realmente impactó y en lo personal me sorprendió muchísimo. Hace 13 años el Gato Ortiz está pudriéndose en prisión, pero hoy vamos a revisar y contar la historia de este ex arquero que, como les digo, no era el mejor portero, pero vaya que tenía carisma, era conocido y mejor que el meme Ochoa, por supuesto que sí. Vamos a oír más del caso, pero antes, detalladamente, el crimen que cometió el Gato Ortiz.
Ahora el gato reaparece en las pantallas de televisión, esta vez acusado de vestir la camiseta del Cártel del Golfo. Confiesa haber conocido a estas personas hace algún tiempo, más de un año, y él se volvió cómplice de esta banda al señalar a las víctimas que fueron secuestradas y a cambio de la cual esta persona recibió importantes pagos por su participación activa de esta forma. Se lo acusa de haber participado en al menos 20 secuestros, de los cuales habrían obtenido alrededor de 20 millones de pesos por liberar a sus víctimas. El vocero de seguridad de Nuevo León, Jorge Doménez Zambrano, informó que el gato cobraba 100,000 pesos por cada una de las víctimas que seleccionaba. El modus operandi de la banda de secuestradores era relacionarse utilizando a El Gato Ortiz en fiestas y reuniones en donde convivían con empresarios, comerciantes o dueños de negocios, en su mayoría en la zona sur de Monterrey y el área citrícola de Nuevo León. Domene también aseguró que Omar Ortiz, además de ser un gran consumidor de cocaína, se dedicaba a la venta de droga al menudeo. Hasta Felipe Calderón, presidente de México en ese entonces, que estaba en el último año de su sexenio, se sorprendió por esta historia, que sinceramente es una de las más peculiares que he oído en mi vida. Es raro, ¿no? De un ex arquero, un jugador de fútbol, que de repente se hace secuestrador. Que uno nunca se imaginaría que estuvieran participando en la delincuencia. Recientemente, por ejemplo, los medios dan todavía hoy, y el fin de semana, la noticia de un exportero del propio Monterrey, de los Rayados, que participaba precisamente poniendo a víctimas. Se le preguntó por qué de repente actuó de esta manera y cometió estos crímenes, y él solo dijo: se me hizo fácil. Hoy tiene otra vida, y antes de que pasaran estos sucesos, el Gato Ortiz no era de los mejores, como les digo, pero sí era bastante regular y la gente lo conocía y simpatizaba con este tipo. Es principalmente recordado por sus actuaciones con Jaguares de Chiapas. Llegó a estar en la selección mexicana incluso, jugando la Copa Oro de 2002, pero su vida cambió por completo cuando fue detenido y sentenciado a prisión. El Gato Ortiz nació en 1976 en Monterrey, Nuevo León. Desde muy joven comenzó con su pasión por el fútbol y precisamente se formó en la cantera de Rayados, con quienes comenzó su carrera en 1997, pero no tuvo regularidad con la pandilla, así que se fue a préstamo a Celaya y más adelante a Necaxa, hasta que en 2004 encontró el equipo en donde sería titular indiscutible y comenzaría a ser reconocido en el fútbol mexicano. Jaguares de Chiapas, que hoy está extinto, pero se le recuerda mucho al Gato Ortiz, quizá no por sus atajadas, sus actuaciones, ni realmente por su nivel como arquero, sino por su personalidad y sus tatuajes. Y hay otra razón principal: que usaba máscara de luchador. En algunos festejos o al inicio de un partido, el Gato Ortiz salía con la máscara. Tras su paso por Jaguares, que duró 5 años, el Gato se fue a Necaxa 1 año, después a Atlante y finalmente regresó a Monterrey, equipo con el que incluso fue campeón de la Liga Mexicana en el 2009, teniendo un rol secundario siendo segundo portero, pero que jugó la Copa Libertadores. Y es ahí cuando empieza la decadencia en la carrera del Gato Ortiz, además de mentalmente, por supuesto, porque enfrentó una gravísima depresión después de que lo suspendieran 2 años por un control antidoping realizado por Conmebol. En 2010, el club Monterrey anunció que el Gato Ortiz quedaba inhabilitado como jugador tras dar positivo a 2 controles antidopaje, que se le encontraron 2 sustancias que se usan como esteroides anabólicos que incrementan la masa muscular: oximetolona y dromostanolona. Como sanción, Ortiz fue suspendido de cualquier competición por 2 años, 8 meses y 7 días. Y justo en ese mismo año, en abril de 2012, regresaría a las canchas tras cumplir su sanción. Todo se fue al carajo, ya que ocurrió una noticia que cambiaría para siempre la vida del Gato Ortiz, además de nuestra percepción hacia el ex arquero de Monterrey. Pero antes de llegar a ese punto, vamos a revisar alguna de sus atajadas, ¿no? Para que lo conozcan más como arquero, no solo estando en el penal, sino deteniendo el penal. Por ejemplo, esta atajada contra el Veracruz, para que conozcan más acerca de su carrera futbolística. Pierna derecha, tiro, el arquero, el Gato Ortiz rechaza.
adivina la trayectoria de la pelota, inclusive se había pasado un poquito el Gato y ahí con la fortaleza saca su mano izquierda para desviar la pelota. No era el mejor arquero de México, tenía bastantes errores, incluso infantiles, pero tenía carisma, que era lo más importante, y en ocasiones salvaba a su equipo. ¿Qué más querían? Para Jaguares estaba perfecto. Lo que más me impactó no fueron sus atajadas, sino dónde acabó años después, pero sobre todo, esta pregunta que le hicieron. ¿Qué recuerda de su carrera como futbolista? ¿Y qué opinión tiene sobre esos recuerdos? Es realmente duro ver la comparación de años atrás en la cancha y posteriormente analizar dónde acabó. ¿Tú eras un gran futbolista? Pues sí, futbolista. Nunca me consideré un gran, nunca me consideré mejor que los demás. Yo creo que fui del futbolista medio. No quise a lo mejor aprovechar el don que tenía de explotar al máximo, porque por mi vida privada. Mi vida privada era el desorden. Entonces eso me conllevó a que a lo mejor no fuera el futbolista destaca. Es increíble cómo hoy un ex arquero, un recluso, un tipo que hizo actos imperdonables, haya jugado la Copa Libertadores, haya sido titular en un club de fútbol y sea bastante recordado. Quizá no por lo que haya hecho en la cancha, definitivamente no, pero le fue bien en Monterrey, donde fue más recordado sin duda alguna en el hoy extinto equipo los Jaguares de Chiapas. Hasta ganó un premio en la temporada 2006-2007 por el Fair Play en el Balón de Oro, ya saben, de la prestigiosa Liga Mexicana. Es en serio, ahí estaba el Gato Ortiz en vivo y en directo, para que noten cómo se puede derrumbar una persona y cambiar drásticamente su vida, o en este caso, arruinarla. Pero yo no me voy a meter en esos temas. Cuando sucedió todo, Omar Ortiz ya tenía 35 años, veterano para el fútbol, pero joven para la vida, 33 cuando lo suspendieron. Con sus palabras, aquí te puedo informar bastante bien de qué fue lo que se metió y qué fue lo que pasó. Buscando información, no sabía esto, pero me parece muy triste. El Gato le gustaba la falopa y meterse, ya saben, un pericazo y ese tipo de sustancias que ustedes no deberían meterse. ¿Nunca saliste positivo? Salí positivo, pero por sustancias de anabólicos. No fue por droga. Si hubiera sido por droga, me hubieran castigado 6 meses. Pero como salí por anabólicos, me castigaron 2 años. Su carrera estaba echada a la basura. Ya era veterano, era segundo portero, pero aún así iba a regresar a la cancha. Y él explicó en una rueda de prensa que había cometido un error. No, el error vino bastante tiempo después, consiguiendo un trabajo que al final le costaría muy caro. Por un error puedo destruir, como tú dices, mi carrera. Estoy tranquilo porque sé que no fue algo, como dicen, que yo quisiera sacar ventaja. O sea, fue un error que cometí, fue un error el no poder o el no haberle comunicado al doctor. Y obviamente sí me siento mal, me siento triste. Y ese fue el gran error, meterse en temas bastante delicados y que de alguna u otra manera vas a salir mal, ya sea como consumidor o como un activo en esta organización. De cualquier manera va a salir todo mal, y así pasó el 7 de enero de 2012, cuando fue arrestado y anunciaron este caso en cadena nacional. La gente estaba realmente sorprendida que este futbolista estuviera implicado en tal organización. Y así fue como finalmente el Gato Ortiz, después de haber estado inhabilitado y haber cagado su carrera, fue su tumba prácticamente. 17 días después de haberlo atrapado y encarcelado posteriormente, fue sentenciado a 75 años. Pero oye, una buena noticia. Pero qué bueno que este tipo no fue tu amigo.
ya que parte de esa organización que secuestraba a la gente lo utilizaba para sacar información de gente acomodada económicamente allá en Monterrey. No era la mente maestra detrás de todo esto, ni el que planeaba, después de acercarse a ti, ser tu amigo, que le dieras tu confianza y que fuera tu compa, que lo invitaras a los asados. El Gato Ortiz aprovechaba absolutamente todo eso para conocerte mejor y darle esa información a los que después te secuestrarían. Y así es como se manejaba en el Cártel del Golfo. Y al parecer hacía bien su labor. Oficialmente tuvieron 3 secuestros exitosos, ¿no? Según Off the Record, más de 20 realizaron, secuestrando así al ex esposo de Gloria Trevi. Gloria Trevi, si no se acuerdan, ella es toda una fichita igual. Estuvo en la cárcel por el tema del clan Andrade, pero ese es otro tema para otro video. Para eso utilizaban al Gato Ortiz. Él se aprovechaba de la información, de la amistad, así que qué bueno que no fue su amigo el Gato Ortiz, porque los hubiera vendido. Pésimas decisiones a lo largo de una carrera. Realmente el Gato Ortiz pudo haber llegado muchísimo más lejos, pudo haber hecho más. Quizá la falta de mentalidad, profesionalismo, entre otros muchos factores, sobre todo al final de ella, ya que él mismo reconoció en una entrevista que era demasiado vicioso, le metía mucho al alcohol y a las drogas. Qué increíble y qué tristeza me da este caso de un jugador que pudo haber hecho más, pero bueno, no pasó. Y aunque todo lo explica su apodo, ¿por qué le dicen el gato? Esto tiene mucho que ver con lo que era cuando empezaba a jugar fútbol. Lo llamaban el gato por sus reflejos felinos y realmente era muy buen portero, al menos cuando empezaba en las fuerzas básicas del Monterrey. E incluso Manuel Lapuente, técnico histórico en el fútbol mexicano en 1997, dijo de selección nacional cuando madure. Al final no se cumplió esa premisa de Manuel Lapuente. Podemos decir que el Gato Ortiz no es que haya fracasado, hizo una buena carrera en el fútbol mexicano, pero el desenlace que tuvo, no solo en su carrera, sino en su vida, fue fatal. Aún así, Monterrey no pudo sobresalir. Donde sí lo hizo fue en Jaguares de Chiapas, donde tuvo una grandísima participación en los 5 años que estuvo en Tuxtla Gutiérrez. Desde 2004 a 2009 tuvo 163 apariciones, siendo titular indiscutible, uno de los mejores porteros que han pisado aquel extinto equipo. Después de este suceso tan feo que le pasó a el Gato Ortiz, ¿qué opinaron colegas como José de Jesús Corona? Hace bien la investigación, ¿no? Pero es un hecho muy lamentable, el cual fuera del deporte es algo que veíamos en la televisión muy grave, ¿no? De los delitos más graves que en lo personal se me hacen. Y será algo muy lamentable, ¿no? El hecho de que un futbolista, ¿no?, por ahí iba a regresar ya a las canchas, haya tenido este tipo de acontecimiento, ¿no?, el cual pues se debe de sancionar como debe de ser. En México vivimos momentos complicados, ¿no? Solo esto faltaba, va a dar vuelta al mundo, ¿no? Es un hecho muy lamentable, el cual, como dices, mancha, claro, el fútbol mexicano. Sin duda estamos ante un caso único. No había pasado esto antes y esto se volvió una noticia internacional y es bastante conocido. Las razones por las cuales actuó de esta forma son desconocidas. No se le hizo fácil, como él lo dijo. Y esta es una curiosidad muy grande. Años antes de haber participado con esta organización criminal, el Gato Ortiz fue asaltado, incluso antes de haber quedado inhabilitado. Le robaron coche y algunas pertenencias de valor. ¿Quién diría, no, que 2 años después él sería el que tendría problemas con la ley, ¿no? Qué curiosidad tan más grande. Eran tres en un vehículo, venía otro vehículo donde no me percaté cuántos hombres venían porque estaba vidrios polarizados. Y bueno, afortunadamente no nos hicieron daño, se acercaron, siguen cañonándonos, pero nada más nos pidieron la camioneta, entonces accedimos rápidamente. Ese es el Gato Ortiz. Sí, bueno, Durante el sexenio de Felipe Calderón, México fue uno de los países más peligrosos. Hoy lo sigue siendo, pero durante esa época había guerra con el narco y los secuestros eran el pan de cada día. Durante 2010, México fue el país con más casos de secuestro en el mundo, más de 8,000 denuncias. Este censo aproximado no aparece en los secuestros express, los cuales consideran aún más numerosos, de los cuales no hay denuncias. Por eso es que aprovechaban la información, la posición social y el nivel económico del exportero mexicano, sus conocimientos y sus conexiones. Lamentablemente,
los utilizó de la peor manera posible, no solo para sus víctimas, que vaya, que fueron varias, sino para su vida. Y en ese momento no estaba pensando en las consecuencias. ¿Y qué me dicen? Yo no me voy a meter en temas morales ni éticos. ¿Ustedes perdonarían al Gato Ortiz? Hoy se dedica a Dios, como lo ha confesado en varias ocasiones, e incluso en 2017 estuvo al borde de la muerte después de un motín que pasó en la prisión de Cadereyta. No puedo mostrar esas imágenes, pero fue algo de gravedad y son bastante feas esas imágenes de cómo quedó el Gato Ortiz después de una golpiza. ¿Ustedes lo perdonarían al tipo? Hoy dice que ha comenzado una nueva vida y que está arrepentido de esos momentos y que ya es una nueva persona. ¿Ustedes lo perdonarían y dejarían que el Gato Ortiz pueda estar nuevamente con la sociedad? No va a pasar, pero ¿ustedes qué dicen? Modo de vida ya dentro de la cárcel y querer convencer a los que sean. Hipocresía total, hacerte del cristianismo y leer Biblia, güey. O sea, qué bueno. Si a ti te funciona, qué bueno, ¿verdad? Pero no aceptes que la demás gente compre tu redención. Porque ya le arruinaste la vida a una familia, porque ¿no? ya te llevaste o sea, puedo entender muy lejos que haya gente con necesidad, pero el Gato Ortiz no tenía necesidad, viejo, era simplemente buscar una mejor vida, asociarse, sabiendo que se asociaba con gente que andaba en otros estratos económicos, aprovechó esa posición para causar daño a costa de las personas, gente que se iba, gente que desaparecían, gente que ya no volvía y solamente por maldito pinche dinero. Está mal ese pedo, güey. Y lo siento por él, güey. Ojalá que nunca salga, ojalá que se pudra en la cárcel. Lo siento mucho, güey. Yo no tengo ningún tipo de sentimiento de que sí, pobrecito, no, güey. Yo creo que alguien que puede lucrar con el dolor ajeno no merece regresar a la sociedad, güey. Las ironías de la vida, ¿no? Un ex arquero profesional acaba en un penal para el resto de su vida. Es increíble eso, pero es verdad, es lamentable, es triste y así pasa por tomar muy malas decisiones. También otra ironía y curiosidad que el Gato Ortiz se siente libre estando en prisión y sin poder salir. De libertad no tiene mucha, sí tiene tiempo para pensar y reflexionar. Es increíble y curioso también que haya encontrado a Dios y que ahora sea el pastor de la iglesia. En algo tiene que aprovechar su tiempo, lo que le queda. Le dieron 75 años de cárcel. Me parece bien que sea así, ¿no? Esto dijo el Gato Ortiz en una entrevista años después de que lo encarcelaron. Poder reconocerlos, pero no hablo de eso. O sea, para mí el fútbol fue una etapa que ya quedó atrás. Como todo lo de mi proceso también ya quedó atrás. O sea, el proceso de haber llegado a este lugar, para mí ya quedó atrás. Al contrario, yo ya no revivo las cosas las cuales viví anteriormente, sino que ahora me enfoco en lo que viene para mí en las manos de Dios. Soy feliz, en este lugar soy feliz. Mucha gente no lo ha entendido. Mucha gente, incluso familiares míos, no entienden el cómo una persona puede ser feliz en este lugar o el creerse que está en una comodidad en este lugar, pero... El Omar Ortiz, futbolista, el Omar Ortiz de afuera, ¿en dónde lo guardaste? Sí, ¿qué hiciste con él? Dice la palabra que nuestra vida está escondida en Cristo. Mi vida se terminó y yo no lo entendí. ¿Qué manera de echar a perder tu vida? Dice, tú vienes por secuestro. Ese día yo era muy respondón. Ese día yo me quedé callado, no dije nada. Hoy entiendo, qué bueno que se echó a perder mi vida, qué bueno que mi vida se echó a perder, porque la palabra dice, el que pierda su vida la hallará, y hoy encontré la mejor vida, que es la de Dios. ¿Cómo? En ese motín. En ese motín. De pronto yo, ya cuando despierto muy golpeado, incluso me van al hospital y todo, y entonces dice... en algunos lugares dijeron, mataron al Gato Ortiz. Ahí se murió esa persona. Y bueno, esto ha sido todo de mi parte. Un caso muy interesante, pero muy diferente y lamentable. Es raro que una persona dedicada al deporte acabe de esta manera tan mal, ¿no? Tan terrible, estando el resto de su vida en prisión. Por lo que hizo, se lo merece totalmente. Vamos, participando en una red criminal que le ha hecho mucho daño a este país. Nos interesó el Gato Ortiz, estando 13 años ya en prisión, después de haber tenido una buena carrera ligada al fútbol.
Qué triste que una persona acabe de esta forma, pero es interesante y es un caso digno de estudio, tal vez de una película, quién sabe. Al menos está este video para que no nos olvidemos de lo que pasó y que no se repita. Soy Máximo Cosetti, espero que les haya gustado este video, en serio, este caso que me llevó un buen rato de investigación. Así volvemos después de haber acabado el 2024 y piénselo 2 veces antes de actuar como el ex arquero de Jaguares de Chiapas. Soy Máximo Cosetti, no se olviden de darme un like, suscribirse si ustedes quieren volverse miembros, que me ayudarían un montón a seguir creciendo este canal que me encanta. Un año más dando mi punto de vista y nada, nos extendimos ya, pero esto es muy interesante. Gracias totales.